jornada del 11º Congreso Internacional de Heridas, Úlceras y Ostomías, un nuevo paradigma en la atención. Les damos la bienvenida nuevamente a todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a repetir algunas indicaciones muy importantes en relación a los cuidados que vamos a tener y para tener un mayor también coordinación durante el espacio de hoy. Recordar que debemos permanecer con mascarilla, a la hora del café, tratar de consumir obviamente en sus asientos, está prohibido comer en la visita a los stands, colocar sus celulares en silencio, recordar que no se puede fotografiar ni sacar videos. Al centro de cada pasillo, al igual que ayer, encontrarán los micrófonos donde se pueden realizar las preguntas después de cada módulo. Los servicios higiénicos que se encuentran al costado izquierdo al final y también en el -1. Recordar mantenerse sentaditos y también recordar algo muy importante, que cada uno tiene una caja de snack y que es una por persona. Si nos dejamos dos, vamos a dejar a una compañera sin snack para que se sirva en la mañana, ¿ya? Recordar también lo de los cafés, que va a estar disponible a la hora de los stands. Damos inicio con la presentación del siguiente módulo, Nuevos adelantos en manejos de heridas a nivel mundial. Modera Nicolás Lorenzini Villegas. Nicolás Lorenzini es médico cirujano, egresado de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Médicas, mención en Cirugía de la Universidad de la Frontera, diplomado en Manejo Avanzado de Heridas y se desempeña en Atención Primaria de Salud, en Atención de Pacientes en Manejo Avanzado de Heridas y Programa de Cirugía Ambulatoria. Buenos días, Nicolás, y adelante con tu módulo. Hola, muy buenos días. Gracias a todos los que se levantaron temprano, se agradece el entusiasmo. Con este es el módulo 7, seguimos con nuevos adelantos en el manejo de heridas a nivel mundial. La primera exposición corresponde a apósitos superabsorbentes, un aliado en el desafío del control del exudado. Expone Paulina Mafud, ella es enfermera especialista en manejo avanzado de heridas y terapia de presión negativa, diplomada en educación, MBA especializado en salud, estudiante de Derecho actualmente, y se desempeña como regional de Educación para Latinoamérica en la compañía alemana Paul Hartmann, coordinadora de campos clínicos para la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello y asesora y certifica internacionalmente en buenas prácticas clínicas para áreas de ensayos clínicos en proyectos en la Universidad Católica. Adelante, Paulina. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, hoy día mi presentación tiene mucha relación con productos novedosos y nuevas tecnologías, pero los voy a llevar a un viaje. Nuestra presentación se llama Superabsorbentes, un aliado en el desafío del control del exudado, pero en realidad hoy nos vamos a transformar por este ratito en Aerolíneas Hartmann. Por lo tanto, Aerolíneas Hartmann lo invita a realizar un viaje, así que por favor pónganse cómodos. ¿A cuántos de ustedes acá les gusta viajar? Que levante la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen cábalas al momento de viajar? Como algo de la suerte, algo que lleven siempre. Por ejemplo, yo sé que el doctor Lorenzini tiene un amigo con el que viaja siempre y le saca fotos. Y yo tengo mis botas doradas de la suerte que me acompañan en todos los viajes. La pregunta es, si nosotros comparáramos estas actividades de la vida diaria con nuestras actividades clínicas, ¿no es similar a un viaje acaso? Hoy día vamos a ver que tienen mucha relación, aunque pensemos que no, y vamos a ver los principales desafíos en este viaje, que lo vamos a comparar con el viaje a la cicatrización de nuestros pacientes. Vamos a ver cómo el manejo local del exudado tiene que ver en este viaje y podría ser similar a una escala o muchas escalas de un vuelo largo que nos van a retrasar en llegar a este destino que es la cicatrización. Vamos a ver también los principales desafíos en el manejo del exudado, que es como ese pasajero incómodo que nos ha tocado a todos muchas veces dentro de nuestro viaje, que no permite que nosotros podamos descansar ni estar tranquilos en nuestro viaje.
Los compañeros de viaje en la cicatrización, como por ejemplo los apósitos y las nuevas tecnologías que se han incorporado en las canastas de prestación, las intervenciones locales, las estrategias para lograr una adecuada cicatrización, un itinerario del viaje hacia la cicatrización, los superabsorbentes, los modos de acción, un mapa y cuáles son los datos de algún experto en cuanto a los viajes. Vamos a partir con esta premisa, que la cicatrización es un viaje y no es un destino. Habitualmente uno tiende a pensar que la cicatrización de una herida crónica es el destino final de ese paciente, ¿cierto? Es el objetivo final de nosotros como enfermeras o como médicos incluso. Pero la realidad es que esto es un viaje donde no viajamos solos. Nosotros vamos acompañados del paciente y de su familia y de su entorno. ¿Cuántas veces de ustedes han visto, por ejemplo, pacientes que cierran una lesión después de mucho tiempo y viene, por ejemplo, la hija a comentarle cómo ha cambiado la vida de ese paciente? Por lo tanto, en este viaje, que vamos acompañados del paciente y de su familia, tenemos que llevar las mejores herramientas para poder hacerlo rápido. Una de las herramientas nuevas que hoy día estamos lanzando en este congreso es Setuvit Plus Silicone, que es un apósito súper absorbente con malla de silicona, que lo que hace es darnos herramientas para que este viaje tenga menos escalas. Y al tener menos escalas, lo que vamos a lograr es llegar más rápido. Y al lograr llegar más rápido, vamos a lograr que nuestro paciente mejore su calidad de vida. Vamos a partir diciendo que un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Muchas veces, el primer paso para nosotros son instancias como estas. ¿Cuántos de acá es primera vez que vienen al Congreso? Bienvenidos todos, bienvenidos. La primera vez que yo vine a este Congreso estaba maravillada y no sabía cómo absorber tanta información. Y la verdad es que uno va construyendo comunidad en este tipo de sociedades y en este tipo de actividades. Así que los invito a que sigan participando, porque a la medida que ustedes sigan informándose, sigan educándose, sigan formándose, este viaje para ustedes va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más rápido para sus pacientes. Dentro de los principales desafíos que tenemos en la cicatrización de un paciente con una herida crónica es optimizar el nivel de humedad del lecho de la herida. ¿Cuántos de ustedes tienen pacientes de úlcera venosa, por ejemplo, que llegan con sus zapatos mojados de tanto exudar? ¿Les ha pasado? Imagínense lo que se debe sentir para ese señor que no puede salir de su casa, que le genera un mal olor, que le genera aislamiento social. El aislamiento social se traduce en depresión, en cansancio del cuidador. Por lo tanto, imagínense qué pasaría si nosotros pudiésemos controlar dentro de las múltiples variables optimizar el nivel de humedad dentro de la herida. Lo segundo es proteger la piel circundante. Y vamos a proteger la piel circundante por varios motivos. El más importante es que muchos de los pacientes con úlcera venosa tienen algo que se llama dermatitis exudativa. ¿La han visto en sus pacientes? ¿Qué es lo que genera la dermatitis exudativa? Genera solamente un efecto corrosivo en la piel que estaba sana y eso genera como consecuencia que la lesión crezca en extensión y muchas veces también en profundidad. Por lo tanto, el paciente ve en cada curación que en vez de ir avanzando, él siente que va retrocediendo. Por lo tanto, se desanima. Si un paciente se desanima y deserta de su terapia, es un paciente que perdimos, ¿ya? Porque probablemente cuando vuelva va a venir con su herida mucho más compleja. Lo tercero es controlar los síntomas y optimizar el estado de calidad de vida del paciente. Si nosotros logramos controlar las primeras dos variables, vamos a tener la tercera variable de nuestro lado. ¿Por qué? Porque un paciente que puede, por ejemplo, ir un fin de semana de vacaciones a la playa sin tener que preocuparse de que su herida va a estar exudativa o que va a estar de mal olor, es un paciente que vuelve a retomar sus actividades sociales. Por lo tanto, en ese punto nosotros le estamos aportando no solo con productos, ni con tecnologías, ni con el conocimiento que tenemos, sino que también estamos mejorando un impacto que muchas veces cuesta mucho medir, que es la calidad de vida. Yo los voy a llevar en este viaje a que ustedes se recuerden de las múltiples veces que uno se sube a un avión y se encuentra con compañeros de viaje poco agradables.
En las heridas, nosotros también tenemos compañeros de viaje que son poco agradables. Por ejemplo, tenemos el señor de acá, el primero que está en la foto, que es el clásico paciente que cuando uno viene muy cansado quiere conversar. ¿Les ha pasado alguna vez? Él quiere conversar y les pregunta, ¿tú de dónde vienes y de dónde eres? Y uno dice, ay, ojalá. ¿Cierto? Ya, por favor. Entonces, ese paciente es como la pseudomona que tiene la úlcera venosa. No hace daño, pero molesta, incomoda, ¿cierto? Bueno, las úlceras venosas viven dentro, o sea, las pseudomonas viven en las úlceras venosas porque se sienten muy cómodas en ese ambiente acuoso. Ustedes tienen que pensar que la pseudomona tiene una historia de superación detrás de sí. La pseudomona vivía en el intestino de las personas, hasta que un día decidió convertirse en alguien relevante clínicamente hablando. Y salió de allí y llegó a dar un alcantarillado con aguas servidas. Esta es la historia de cómo esta pseudomona tomó también un avión y llegó a una clínica. Con esa agua servida regaron algunas de las flores que alguien muy amorosamente decidió llevarle a su esposa el día que su bebé nació. Y la pseudomona iba pegada a uno de los pétalos de estas maravillosas flores y fue de esa forma que las bacterias hicieron un viaje también y llegaron a los ambientes clínicos y llegaron a complicarnos la vida porque nunca más se fueron. Ya, las pseudomonas son este paciente, son este señor que nos incomoda durante todo el viaje. La pseudomona se siente cómoda viviendo en la úlcera venosa porque tiene un ambiente acuoso similar al lugar donde ella vivía. Por lo tanto, logró esta historia de superación. Hoy día es una bacteria de relevancia clínica, es muy importante, y su viaje fue exitoso. El problema es que el nuestro no fue tan exitoso, porque nuestros pacientes que tienen una pseudomona se retrasan. Por lo tanto, esta pseudomona genera exudado. ¿Qué vamos a hacer con esta señorita pseudomona? La vamos a someter a tipos de apósitos que tengan capacidad de absorción y de retención. Es lo que vamos a ver ahora. Dentro de las intervenciones locales que nos hacen las recomendaciones de guías clínicas internacionales, está, primero que todo, verificar la integridad y el tipo de tejido que vamos a encontrar en el lecho de la herida. Cada paciente es diferente, cada paciente es una historia, pero muchas veces uno sabe cuando su paciente se ha portado mal, ya sea con falta de adherencia a la terapia farmacológica o con la dieta, sobre todo después de fiestas patrias, ¿cierto? Fiestas de fin de año. Y uno dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque uno ve que los tejidos cambian. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a evaluar es el tejido de este paciente. ¿Para qué? Una vez que nosotros identificamos el tipo de tejido que nuestro paciente tiene, podemos mucho más fácil abordarlo desde las intervenciones clínicas con los materiales y recursos que tenemos. Este tejido muchas veces está lleno de bacterias. Y el nivel de bacterias es directamente proporcional al nivel del exudado. El exudado no es algo malo, el exudado es parte de la herida. Y el exudado lo que hace es ayudar a los factores de migración a que se puedan movilizar para comenzar el cierre desde los bordes hacia el centro por un sistema de contracción. Antes se creía que las heridas cerraban solamente por factores químicos. Hoy día sabemos que también hay factores mecánicos de tensión donde un fibroblasto toma a otro de la mano y lo tira hacia adentro para que comience el proceso de contracción. ¿Alguno de ustedes ha visto cerrar una herida desde el centro hacia los bordes? Nunca, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de tipo de tejido, también vamos a considerar el tejido de los bordes. Si mis bordes están enrojecidos, están invaginados o están macerados, no hay ninguna posibilidad de que yo pueda llegar al destino de este viaje, que es la cicatrización. Por lo tanto, atentas con esas señales. El nivel de exudado, como dijimos, depende de la cantidad de bacterias que encontremos allí. Cuando comienza a haber una cantidad de exudado abundante, es porque habitualmente hay una carga bacteriana importante, hay una colonización crítica, ¿ya? Y nos vamos a ir fijando en eso. El objetivo del tratamiento es que esta colonización crítica no se nos escape de las manos para que no se llegue a infectar, ¿ya? Porque una vez que el paciente se infecta, ya se atrasa todo este viaje.
Las condiciones específicas de la herida, como el riesgo de infección, las heridas profundas y los olores, es algo que también vamos a considerar en el momento de intervenir desde la gestión del exudado. Dentro de las estrategias que tenemos, están estos 3 parámetros. Si nosotros viésemos el avión en el que vamos a viajar, probablemente el tacómetro se ve de esta forma. La piel circundante tiene un 70% de injerencia en cómo va a terminar este viaje, si vamos a lograrlo o no. El olor, aunque ustedes no lo crean, tiene un 95% de relevancia, según algunos estudios que se han hecho, de cómo impactan las heridas crónicas en la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque generan depresión. Un paciente deprimido es un paciente que tiene su sistema inmunológico comprometido, por lo tanto va a reaccionar de una manera diferente, ¿ya? Y si es un paciente que además no es adherente a la terapia farmacológica ni a la dieta, en caso de los diabéticos, tenemos triple de complicaciones para que este señor pueda llegar a su destino. La calidad de vida es algo que nos importa en un 100% para lograr revertir todo este desastre que estuvimos comentando acerca del aislamiento social y todo lo que tiene que ver con eso. Por lo tanto, todas nuestras intervenciones van a apuntar a que sí o sí, aunque ustedes no lo crean, porque también les cuento que muchas veces el trabajo rutinario genera que uno pierda de vista ciertas cosas, porque para nosotros es una herida que se cerró y probablemente es parte de nuestro trabajo, pero el impacto que genera eso en el paciente es algo que ustedes no llegan a dimensionar muchas veces. Así que desde ya agradezco la labor de todos los que están acá, que aportan con un granito de arena a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes con sus intervenciones. Vamos a hablar de superabsorbentes. ¿Alguien ha escuchado el término superabsorbente? Muy parecido a estos comerciales de abolengo que había cuando nosotros éramos chicos, ¿ya? Pero esto es una tecnología mucho más moderna. Los superabsorbentes son un tipo de apósitos que están compuestos con un núcleo absorbente de celulosa y que contienen SAP, celdas de poliacrilato. El poliacrilato es un material superabsorbente que no solo tiene la capacidad de absorber, sino que de retener y encapsular. ¿Encapsular qué? Todo lo que nos molesta. Toda esta gente que venía en este viaje, que eran pasajeros indeseables, no van a quedar encapsulados dentro del núcleo del apósito. Esto genera un efecto de bloqueo. ¿Qué es lo que nos molesta en este viaje a la cicatrización? ¿Cuáles son nuestros enemigos, principales enemigos? Metaloproteasas, el exudado como tal, las bacterias que están contenidas en el exudado y el tejido que está desvitalizado, que son a lo que van a apuntar este tipo de productos. Nosotros, cuando utilizamos superabsorbentes, nos vamos a fijar que, a diferencia de los apósitos de celulosa, que tienen una gran capacidad de absorción, pero nula capacidad de retención, si yo toco un superabsorbente normal, probablemente va a salir exudado de adentro hacia afuera, pero cuando yo toco un superabsorbente me voy a dar cuenta que no sale nada hacia afuera. En el caso nuestro, el apósito que estamos lanzando hoy tiene una capacidad de absorción de 10 veces su peso, pero en agua, ¿ya? Y eso significa que de todo el exudado que logre encapsular, nada va a retornar hacia el lecho de la herida. Por lo tanto, saca por efecto mecánico de circulación metaloproteasas, bacterias, saca obviamente el exudado y todo el tejido fibrinoso que ya no sirve. ¿Qué sucede cuando nosotros sacamos de circulación y de escena en este viaje todos esos pasajeros indeseados? Lo que logramos es reducir esta actividad de metaloproteasas por mecanismos de inhibición, donde estos superabsorbentes se unen a esta enzima, impidiendo la desnaturalización de las proteínas en el lecho. Mantenemos las capacidades de retención bajo la compresión, por lo tanto se puede usar con terapia compresiva. Y como un adicional, traen una malla de contacto que favorece la humedad controlada en el lecho de la herida y evita la adhesión del tejido de granulación y el retiro atraumático. Esta es la forma en la que están compuestos, ¿ya? Estos son los polímeros, son muy parecidos al material de los pañales. Si ustedes cortaran un apósito, lo verían así por dentro. Cosa importante, no se pueden recortar. Al igual que los que han utilizado el Hydroclean, el Ringer con PHMB, también es de nuestra casa comercial, tampoco se puede cortar, ¿ya? Por lo tanto, esa es la única recomendación que tienen que tener. Dentro de este mapa, ¿ya? Si nos situáramos dónde vamos a ir en este viaje, la primera parada siempre va a ser limpiar la herida. ¿Con qué? Con limpiadores. El que usted elija, el que sea de su gusto, el que usted tenga en su institución. Ahora, si usted quiere que
nosotros le recomendemos uno, imposible. Todos son buenos. No existe apósito malo, no existe apósito excelente, lo que existe son excelentes profesionales con herramientas para poder tomar una decisión terapéutica. Por otro lado, vamos a elegir el tamaño del apósito, que en este caso vamos a tratar de que sea lo más cercano al tamaño de la herida, siempre dejando 1 o 2 centímetros por sobre el borde. No pasa nada, esto no va a macerar, no va a hiperhidratar, no va a generar ningún efecto adverso. Vamos a revisar la piel circundante. Recuerden que la piel circundante también es importante y es parte de todo este conjunto, porque muchas veces desde allí vienen las bacterias que tienen flagelos, ¿cierto? Son como estas colitas que tienen capacidad de migrar, y cuando migran de la piel sana, pero que está sucia, llegan al lecho de la herida y lo contaminan. Por lo tanto, la piel sana también la vamos a limpiar y nos vamos a preocupar. Por ejemplo, con la espuma de limpieza que ya muchos de ustedes conocen. Luego vamos a aplicar este superabsorbente que se puede usar como apósito primario o como secundario. Como apósito primario es un excelente aliado si ustedes incluso tienen una herida infectada. Pueden usar un tul de plata con combinación con este apósito que les va a ayudar muchísimo a la gestión del exudado. Y luego vamos a asegurar la adhesión y en caso de compresión vamos a utilizar la compresión y en caso de que no requiera vamos a fijar. Esta es la composición interna del apósito. Si ustedes se fijan, tiene capas hacia afuera que impiden que salga exudado hacia afuera, por lo tanto no van a tener fugas por ninguna parte, y va a encapsular dentro de todo lo que hace, encapsula el olor. Por lo tanto, va a ser una ventaja para nuestro paciente poder tener una vida social un poco más activa sin el miedo a que esto comience a exudar, le manche los zapatos, le manche las calcetas, ni nada de eso, ¿ya? Esta es la composición interna. Vamos a tener en el stand productos por si alguien los quiere evaluar o probar en su institución. Y les cuento que este apósito generó dentro de los múltiples documentos que se publicaron en torno a la gestión del exudado, el más importante es este verde que está acá abajo, que es el compendio o consenso de expertos acerca de la efectividad en la evaluación y el manejo del exudado. Por lo tanto, si alguien lo quiere, si alguien necesita esta información, está en español. Yo la tengo, se las puedo enviar, así que pueden pasar a nuestro stand. También tenemos un estudio que se llama Made Easy, y el Made Easy es un estudio de la Guns International que lo que hizo fue demostrar la efectividad de estos productos en el manejo y la gestión del exudado en heridas. Por lo tanto, ustedes me preguntan a mí, ¿llegamos a destino con este viaje del paciente si tenemos las herramientas correctas? Sí, ¿ya? Por lo tanto, los invito a que se sigan capacitando, sigan conociendo nuevas técnicas, nuevas tecnologías para que puedan llevar a sus pacientes al destino, que es la cicatrización. Muchas gracias por su atención. Gracias, Paulina. ¿Preguntas del público que ha abierto? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde? Tal. ¿Está abierto? Sí. Hola, mi nombre es Natalie, tengo una consulta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como parte del protocolo de proteger los bordes de la herida, utilizamos protectores cutáneos o ácidos grasos hiperoxigenados. ¿Tiene alguna contraindicación utilizar este tipo de productos al utilizar este apósito? Me refiero por los bordes de silicona, no sé si se taparán, no sé si hay alguna interacción entre ellos. La verdad es que no hay ninguna contraindicación, porque estamos conscientes de que proteger los bordes de las lesiones es un paso importantísimo dentro del proceso, así que no hay contraindicaciones. Lo único que, como consejo, es que tienes que esperar que se seque, por ejemplo, el protector cutáneo en spray antes de aplicar el apósito que tiene borde siliconado. Tenemos versión borde siliconado y sin borde siliconado. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Del chat preguntan cada cuánto se deben realizar curaciones con este tipo de apósito. Ahora sí. La recomendación del fabricante es que el apósito, si lo vas a usar con heridas con bajo exudado, puedes usarlo hasta por 7 días, ¿ya? Pero sabemos que
Esa indicación depende de cada uno, del criterio de cada uno y de las recomendaciones que estemos utilizando de acuerdo al Ministerio, de acuerdo al tipo de exudado que tengamos y al tipo de carga que tenga esa lesión. ¿Ya? Por lo tanto, va a ir dependiendo también si ustedes van a usar un apósito primario o si lo van a usar a él como apósito primario, cuál va a ser la indicación que vamos a tener. Bueno, en honor al tiempo vamos a seguir con la siguiente presentación, que es relevancia del tratamiento de la infección y el biofilm en heridas de difícil cicatrización. Expone Marcos Salazar, médico especialista, cirujano plástico de la Universidad Católica Argentina, director científico de Renovarte, docente en posgrado de cirugía plástica de la Universidad del SINU, líder en opinión de manejo avanzado de heridas desde hace más de 17 años. Esta presentación va online. Buenos días. ¿Ahí me están escuchando? ¿Puedo comenzar mi presentación? Sí, dale. Muy buenos días. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al comité organizador del 11º Congreso Internacional de Heridas, Úlceras y Ostomías, un nuevo para... Soy cirujano plástico de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Tengo que hacer mi declaración de conflictos de intereses. Soy consultor remunerado de la empresa Combatec. Las opiniones que están expresadas en esta presentación son únicamente mis opiniones y no necesariamente las de Combatec. Y para todo el material que está expuesto acá, se obtuvieron permisos para el uso de la información y las imágenes. Vamos a hablarles un poco de lo que es el biofilm. El biofilm está presente en todas las partes de la naturaleza. Lo podemos encontrar en una ducha sucia, lo podemos encontrar en la naturaleza, en diferentes superficies rocosas de un río, en drenajes, en tubos de drenaje, en pipetas. Podemos encontrarlo también en diferentes porciones o en diferentes partes de la biología o de los tejidos humanos. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en los dientes, después de un desayuno, después de una comida. Si ustedes se pasan la lengua por los dientes, ahí pueden sentir un poco de biofilm. También en heridas crónicas con exposiciones óseas o exposiciones tendinosas. En materiales de osteosíntesis, en diferentes tipos de dispositivos médicos, puede haber presencia de biofilm, como ustedes lo pueden ver acá en este dispositivo vascular, en donde vemos este tejido alrededor del dispositivo, un tejido mucoso, viscoso, que nos genera biofilm. Nosotros ya empezamos a hablar de esto desde hace muchos años, desde el 2006, empezamos a publicar artículos en donde veíamos la presencia de biofilm en diferentes materiales de osteosíntesis que dificultan las heridas. ¿El biofilm cómo se forma? El biofilm, primero están las bacterias en estado planctónico. ¿Estado planctónico qué quiere decir? Que están aisladas. Esas bacterias en estado planctónico llegan al lecho de la herida, se posicionan en el lecho de la herida y empiezan a emitir señales, empiezan a llamar a otras bacterias a que lleguen a colonizar esa porción del lecho. Una vez que empiezan a agruparse las bacterias, empiezan a tener productos de excreción. Y estos productos de excreción de las bacterias, que es este producto mucoso, empieza a cubrir las bacterias, ¿sí? Cuando ya están embebidas las bacterias dentro de esa sustancia mucosa, sigue haciendo un crecimiento, y cuando ya hay un crecimiento exagerado, cuando ya hay un crecimiento abundante de este producto, empieza a desprenderse y colonizar zonas aledañas del lecho de la herida. Esos procesos son muy rápidos. Esos procesos, desde la formación desde la agrupación hasta la formación de un biofilm maduro, puede tardar entre 24 y 48 horas. Es decir, en muy poco tiempo, si nosotros limpiamos muy bien una herida, en muy poco tiempo, en 24 o 48 horas, podemos tener nuevamente la herida totalmente colonizada por biofilm. Y es muy importante eliminar el biofilm de los bordes. En los bordes, cuando no eliminamos el biofilm de los bordes, a veces se puede quedar biofilm en los bordes de la herida y colonizar mucho más rápido el lecho de la herida. Algunos conceptos básicos del biofilm. Esta sustancia que está cubriendo las bacterias es muy difícil de tratar y eso hace que las bacterias que estén adentro de alguna manera tengan su metabolismo un poco lento, porque no tienen buena movilidad, porque no tienen buena oxigenación, porque están un poco restringidas en su metabolismo. Entonces eso hace que sea muy difícil de tratar. Adicionalmente, lo que les mencionaba, se va a reformar o se va a formar muy rápidamente en muy pocas horas y se adhiere mucho a la superficie del lecho. Es una adherencia
muy estable para ellas, que hace que sea difícil de erradicar. Y al tener el metabolismo inactivo, hacen que sean, o no tanto inactivo, sino un poco más lento, hace que sean menos susceptibles al tratamiento con antibióticos o menos susceptibles a la respuesta del huésped, o sea, a la respuesta del paciente ante estas bacterias. Adicionalmente, tienen comunicación entre ellas. Las bacterias tienen comunicación dentro de este biofilm y hacen y esta comunicación hace que se comporte como una comunidad, que se adapten al ambiente externo y que, por ejemplo, aprendan a identificar algún antibiótico y generen resistencia. Entonces, en resumen, las bacterias que están con ese biofilm van a ser resistentes a los antisépticos, resistentes al sistema inmune, resistentes a los antibióticos y resistentes al ambiente. Entonces, lo importante acá es poder identificarlo, poder diagnosticarlo y hacer un tratamiento oportuno del biofilm y, por supuesto, evitar su reformación. Entonces, esto es un artículo en donde se hicieron biopsias en heridas crónicas y en heridas agudas y se vio que en las heridas crónicas, en el 80% de las heridas crónicas había presencia de biofilm, mientras que en las heridas agudas solamente en el 6% había presencia de biofilm. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer con diferentes métodos, un diagnóstico objetivo, un diagnóstico bien definido, lo podemos hacer con microscopía electrónica, con microscopía focal, con microscopía de fluorescencia o con técnicas moleculares como secuencias de DNA, con amplificación de ácidos nucleicos. Son técnicas muy específicas que muchos de nuestros países no las tenemos y que son costosas. Hay otras herramientas para hacer diagnósticos mucho más sencillas, como este tipo de herramientas que se pueden instalar en el escáner. Es un escáner que se puede instalar perfectamente con una aplicación en un celular, donde podemos ver e identificar por colores los diferentes componentes de una herida. O también, esto también se puede hacer con una cámara conectada al celular para mirar la fluorescencia y mirar, por ejemplo, en rojo las bacterias y en verde la fluorescencia del colágeno o el nuevos tejido de granulación formado. Pero lo más sencillo y lo más práctico y lo que tenemos disponible es los indicadores visuales y los signos indirectos, es decir, la clínica, lo que nos va a hacer pensar y sospechar la presencia de biofilm. Entonces, si tenemos presencia de una sustancia translúcida, mucosa, o si tenemos ya sean amarillas o verdosas, eso nos va a indicar que tenemos ahí biofilm. Y hay unos signos indirectos, como por ejemplo el exceso de humedad, el exceso de exudado, que tenga un tejido de granulación muy friable o tejido hipergranulante, si hay signos locales de infección, o si, por ejemplo, tenemos cultivos negativos a pesar de tener signos clínicos de infección, o heridas que a pesar de que les estamos haciendo todo el tratamiento óptimo y adecuado, no tenemos una adecuada evolución. Acá vemos algunos ejemplos de estos signos: excesiva humedad, acá vemos signos translúcidos, esta sustancia translúcida, viscosa, mucosa, entre islotes verdes y amarillos. Acá vemos nuevamente esa sustancia translúcida. Esto también es muy típico del biofilm, zonas como en sacabocados o como en islotes. Por lo que yo les decía, el biofilm crece, se desprende y empieza a colonizar diferentes zonas de la herida, o también heridas con tejido de granulación muy friable, que le pasamos solamente una gasa y ahí generan algo de sangrado, o con maceración de la piel perilesional, o heridas que a pesar de hacerles un tratamiento óptimo, adecuado, como esta, por ejemplo, de un muñón de amputación, no cicatriza con el tiempo. Entonces, todo eso nos tiene que hacer pensar en la presencia de biofilm. ¿Cómo se trata entonces? Lo principal es hacer desbridamientos secuenciales. Cada vez que el paciente llega a una curación, lo ideal es tratar de hacer un desbridamiento del lecho para tratar de eliminar en la mayor cantidad posible la presencia de este biofilm y utilizar sustancias antibiofilm, sustancias que nos ayuden a destruir esa mucosa, esos mucopolisacáridos que están cubriendo las bacterias. Entonces ahí tenemos productos con polihexametilbiguanida, con EDTA, con cloruro de bencetonio, muchos productos que nos ayudan a eliminar la presencia de biofilm. Y ahorita les voy a aclarar esto un poquito mejor. Tenemos entonces un apósito que ustedes conocen muy bien, que es el Aquacel AG+. Este apósito de Aquacel AG+ es un apósito de hidrofibra, ¿sí? Y tiene varias propiedades. Esta hidrofibra nos permite absorber grandes cantidades de exudado,
y tiene una propiedad muy interesante, que es que absorbe el exudado, lo retiene en su interior en forma de gel, evitando que vuelva a quedar en contacto con el lecho de la herida, pero adicionalmente tiene otros componentes. Tiene los iones de plata y tiene estos componentes que nos sirven para eliminarlas como agente bactericida, y tiene estos agentes que nos ayudan a eliminar el biofilm, que son el EDTA y el cloruro de bencetonio. Estos dos agentes actúan como quelantes y para disminuir esa capa que está cubriendo las bacterias. Entonces, los agentes antibiofilm eliminan esa capa que cubre las bacterias y deja expuestas las bacterias para que los iones de plata actúen sobre la pared bacteriana y las eliminen. Y la hidrofibra se encarga de absorber todo el exudado para el manejo adecuado de la herida. Acá vemos cómo una herida siendo tratada con este apósito y vamos viendo cómo se va quedando todo ese biofilm ahí adherido al apósito. Acá vemos otro ejemplo de un acercamiento de cómo cuando retiramos el apósito el biofilm se va quedando adherido y tiene una ventaja importante. Este apósito tiene una capacidad de conformabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se conforma a todas las irregularidades de la herida y al gelificar el contenido, el exudado en su interior, permite que el retiro del apósito sea muy fácil y atraumático. Otro concepto que tienen que tener en cuenta es el concepto de higiene de la herida. Eso también es un documento de consenso internacional que está publicado en el Journal of Wound Care, y este consenso ustedes lo van a tener disponible en el stand de Combatec. Este concepto de higiene de herida es muy importante y es lo que tenemos que hacer cada vez que nos llega un paciente para una curación. Tenemos que hacer estos 4 pasos. Tenemos que hacer una adecuada limpieza de la herida, tenemos que hacer un desbridamiento, una remodelación de los bordes de la herida y cubrir con un apósito adecuado que nos controle el exudado y sobre todo que nos evite la nueva formación de biofilm. Ese es el documento de consenso que les dije que está publicado, lo pueden bajar en esta dirección o está disponible en el stand de Combatec. El primer paso, entonces, limpiar. Ustedes pueden limpiar la herida con cualquier antiséptico que tengan disponible. Después de limpiar muy bien, desbridar, sobre todo desbridar bien el lecho de la herida para que para que el apósito pueda actuar bien. Después de desbridar, lo que les mencionaba al principio, eliminar muy bien el biofilm que pueda estar en los bordes de la herida. Tenemos que remodelar los bordes para que ese biofilm que se queda acá escondido, que se queda acá atrapado en los bordes, no colonice el resto del lecho de la herida, acá no colonice el resto de la herida en pocas horas. Y finalmente, después de tener una herida o un lecho completamente limpio, colocar un apósito que nos ayude a evitar que se vuelva a formar nuevamente el biofilm, como el apósito de Aquacel AG+, que contiene sustancias antibiofilm. Entonces, esto es un poco la teoría. Les voy a mostrar casos clínicos para que vean la efectividad de este tipo de apósitos. Entonces vamos a ver diferentes casos clínicos, algunos en los que buscamos un cierre por segunda intención y algunos en los que estamos buscando una preparación del lecho de la herida para una cobertura quirúrgica con injertos, con colgajos o con cualquier otro tipo de cirugía. En todos los pacientes, ya sea para cierre por segunda intención o para preparación del lecho, en todos los pacientes utilizamos el protocolo de higiene de la herida y en todos los pacientes utilizamos el apósito para control de biofilm para llevarlos a un cierre definitivo. Este es un caso, por ejemplo, para cierre por segunda intención, una úlcera sacra en una paciente con una hospitalización prolongada en unidad de cuidado intensivo. Este es el día 0 donde vemos evidencia clínica, signos directos e indirectos de la presencia de biofilm y vemos cómo con el uso de los apósitos, miren al día 7 cómo tenemos ya controlado el exudado, cómo tenemos controlado el biofilm, al día 12 cómo vamos teniendo un tejido de granulación adecuado, al día 30 cómo viene ese cierre centrípeto y ya al día 60 un cierre completamente definitivo obviamente con una secuela cicatrizada que puede ser tratada después en cualquier momento, pero por lo menos funcionalmente y estable una herida. Este es otro caso también de cierre por segunda intención, un paciente con una úlcera complicada en pie diabético, con colonización bacteriana en toda la parte del tendón de Aquiles, se hace desbridamiento, limpieza, desbridamiento de la herida, remodelación de los bordes y cobertura con apósitos antibiofilm. Y miren al día 30 cómo tenemos una adecuada evolución.
Acá vemos otra paciente, esta es una paciente con una úlcera en un sitio, esta úlcera es por exposición de material de osteosíntesis, tuvo una fractura de peroné y el material de osteosíntesis se expuso, tuvo esta herida, y vamos viendo cómo se limpia la herida cuando tenemos una herida limpia, con un lecho adecuado, colocamos el apósito antibiofilm en la cuacelaje más y podemos controlar hasta un cierre definitivo a los 56 días. Ustedes ven un cierre completamente definitivo que requirió 14 cambios o 14 curaciones cumpliendo el protocolo de higiene de heridas. Esta es una paciente con una úlcera venosa, en donde logramos también un cierre por segunda intención, con 15 curaciones, y miren, en 60 días teníamos el 92% de la úlcera completamente cerrada. Cuando utilizamos este apósito en estas úlceras venosas, lo combinamos también con elastocompresión. Otro paciente que le habían hecho un injerto vascular, esto es el brazo, le habían hecho un injerto vascular por un traumatismo penetrante, un traumatismo con arma cortopunzante, tenía signos claros de infección, ¿sí? Hacemos el manejo de la infección, hacemos el manejo del exudado. Acá ustedes ven el injerto vascular que le hicieron totalmente expuesto. Acá lo ven más claro, acá se ve totalmente expuesto. Cuando ya tenemos un lecho limpio, cuando ya tenemos un lecho totalmente adecuado, cubriéndolo con los diferentes apósitos. Por ejemplo, en esta herida que tenía tanto exudado, mezclamos el apósito Aquacel más con el Aquacel Foam, que nos ayuda a controlar mayor cantidad de exudado. Y cuando ya lo teníamos completamente listo, cuando ya teníamos el lecho preparado, hicimos una cobertura con colgajos en tan solo 35 días. Otro paciente con una úlcera de pie diabético complicada, hacemos el manejo del lecho de la herida. Cuando tenemos un lecho adecuadamente preparado, lo cubrimos con injerto de piel de espesor parcial, con solo 8 curaciones, y en 28 días logramos una cobertura definitiva. Otro caso un poco más complejo, un paciente con una fascitis necrotizante, una gangrena de Fournier, en donde lo que buscamos era preparar el lecho, tener un adecuado tejido de granulación, un adecuado tejido limpio para poder injertar. Otro caso más, una úlcera por presión en la región isquiática. Hacemos toda la preparación del lecho. En estos casos, que son heridas cavitadas, heridas profundas, utilizamos el Aquacel más en forma de acordeón, en forma de varias capas sobre las otras, para que el exudado vaya avanzando en las diferentes capas y podamos controlarlo. Es muy exudativa. Cuando ya tenemos una herida limpia en condiciones, hacemos la cobertura con un colgajo, en este caso, un colgajo de glúteo mayor tunelizado para cubrir este defecto. ¿Qué vemos cuando hacemos este tipo de colgajos y lo hemos preparado con el apósito de Aquacel más? Que la preparación del lecho es mucho más rápida y adicionalmente requerimos menos tiempos de drenaje y tenemos menos tasas de complicaciones por infección o por dehiscencia de herida quirúrgica. Otro tipo de apósito que es muy interesante usar en este tipo de colgajos o en este tipo de zonas quirúrgicas, sobre todo que están cerca a la región perianal o que están cerca a colonizarse por infecciones, es el sistema Abel, que es un sistema de presión negativa para heridas incisionales. Se utiliza para prevenir la dehiscencia cuando tenemos heridas con riesgo de generar una dehiscencia o una complicación. Eso es otro caso clínico, una complicación de una cirugía cosmética. Una paciente que le hicieron una dermolipectomía abdominal, tuvo sufrimiento del colgajo, le hicimos el manejo con desbridamiento, limpieza, todo el protocolo de higiene de heridas y lo colocamos el apósito de Aquacel más para optimizar el lecho hasta obtener una herida mucho más pequeña que pudimos hacer un cierre terciario. Otro caso más de complicación de herida cosmética, cirugía estética, se hizo una braquioplastia con esta dehiscencia, manejamos el exudado, el control del exudado de la dehiscencia para un cierre por segunda intención, con un resultado, si no es el más óptimo, sí totalmente funcional, y después se puede hacer una corrección quirúrgica de esa cicatriz. Otro caso más de dehiscencia, una paciente que se le hizo una mamoplastia de reducción con cicatriz invertida. Una vez que controlamos el biofilm de esa herida, sacamos todo el lecho de la herida para hacer un cierre con colgajos, un cierre terciario con colgajos, eliminando toda la zona que puede estar colonizada con biofilm, teniendo un buen resultado estético y funcional. Otro caso más, una complicación en una paciente que se colocó implantes glúteos y además biopolímeros.
Acá vemos, los implantes estaban completamente rotos, tenía todo eso que ustedes ven acá en la cápsula, y todo esto que ustedes ven acá, todo este tejido es tejido de silicona inyectada o biopolímeros. Le hacemos la resección de todo eso y después genera un seroma en el postoperatorio inmediato, un seroma con este bolsillo, el apósito de acuacelaje más en forma de mecha, siempre dejando una pestaña para poderla jalar en caso de que sea necesario, y logramos un adecuado control del exudado. Una quemadura eléctrica con exposición ósea, vemos también el resultado adecuado, y en heridas oncológicas que son altamente exudativas, también podemos lograr un adecuado control del exudado, acá también mezclándolo con acuacelaje más foam, y vemos un adecuado cierre. En mastitis o en heridas con absceso, también es muy importante en forma de mecha. Miren, en 18 días podemos controlar un caso de mastitis. Y este último caso para cerrar, en aras del tiempo, tenemos un paciente con úlceras profundas, con un pioderma gangrenoso. En la zona donante de injertos que habían utilizado también se ulceró y se profundizó. Lo manejamos con el apósito de acuacelaje más, esto es al día 5. Acá vemos la evolución, la zona donante también una adecuada evolución al día 15, al día 22, y en tan solo 29 días logramos un cierre definitivo tanto de las zonas ulceradas como de las zonas donantes de injertos. Entonces, como conclusiones, es importante identificar los signos visuales del biofilm, tanto directos como indirectos. Es importante tratar el biofilm, pero también no solamente tratarlo, sino prevenir la reformación utilizando apósitos que me eviten la nueva formación de este biofilm. Y es importante implementar protocolos como el de higiene de herida, el protocolo de higiene de herida para la preparación del lecho o para cierres por segunda intención en todos los tipos de heridas complejas. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Gracias, doctor Salazar. ¿Preguntas de la audiencia? ¿Ya? Ya. Hola, buenos días, doctor Salazar. Gracias por la exposición. Mi nombre es Vanessa Gallardo y represento a PUCCOM, una empresa particular de atención domiciliaria. Espera, sácate la mascarilla porque no se entiende. Ahí sí. Perdón. Gracias. ¿Me escucharon o lo vuelvo a Ahora repetir? ¿Sí? Buenos días, doctor Salazar. Mi nombre es Vanessa Gallardo, soy enfermera de PUCCOM. Represento una empresa que se dedica a la atención domiciliaria de manejo avanzado de heridas. En la exposición de los pacientes que presentó los casos clínicos, la duda era si tuvieron un apoyo complementario con tratamiento antibiótico para el manejo de esta lesión, y lo segundo, en relación a los apósitos, el Aquacel AG, si este se puede recortar o cada cuántos días es lo recomendado el cambio, pensando en un tema de costo-efectividad. Hola Vanessa. Bueno, primero que todo, muchas veces sí se requiere manejo complementario con antibiótico sistémico, pero el uso del antibiótico sistémico debe ser muy dirigido. Siempre que vayamos a usar un antibiótico sistémico debemos tener reportes de cultivos, y los cultivos deben ser tomados en forma adecuada. Los cultivos no deben tomarse con un hisopado de la secreción, los cultivos deben ser tomados del tejido directamente de la lesión. Y obviamente, una vez que tengamos documentado el germen que nos está generando la infección, podemos usar un antibiótico en forma dirigida. Siempre nosotros tenemos en el hospital donde hicimos estos casos, tenemos un comité de infecciones. Entonces nosotros siempre pasamos, cuando tenemos los cultivos, una vez que tenemos el cultivo negativo y los antibiogramas, y teniendo en cuenta la resistencia bacteriana que existe en nuestro hospital, que es muy importante tenerlo en cuenta, cómo es la resistencia de cada una de las instituciones, ahí se define el manejo antibiótico. Pero el apósito como tal nos ayuda a controlar la infección, a controlar el exudado, y nos ayuda también a controlar la formación de nuevo biofilm. En cuanto a la pregunta de cuánto tiempo se debe dejar o cada cuánto se deben hacer los cambios, al igual que lo mencionaba la disertante anterior, depende muchísimo, uno, de la cantidad de exudado, dos, de las características de las condiciones de la herida, pero sobre todo nosotros tenemos que estar vigilando cuando se nos satura el apósito. Si el apósito se nos satura a los 2 o 3 días, ahí debemos cambiarlo.
Si por el contrario, nosotros vemos que el apósito todavía tiene su capacidad de absorción y a los 7 días está todavía con capacidad de absorción, podemos dejarlo a los 7 días sin ningún problema, pero siempre vigilantes de que no esté saturado, porque un apósito saturado, un apósito lleno en el lecho de la herida puede generar maceración de la piel perilesional. Ok. ¿Otra pregunta? Buenos días. Mi pregunta es con respecto al Aquacel AG. Si sospecho de biofil y empiezo a tratar con este apósito y ya en una herida ya con evidente progreso que tiene tejido granulatorio, ¿sigo con el apósito o puedo cambiar a otro apósito, por ejemplo, un tul? Y la otra pregunta es si se activa o no con suero fisiológico. Bueno, para la primera pregunta, el Aquacel se puede utilizar en diferentes etapas de las heridas. El Aquacel lo puedes utilizar en las etapas iniciales para control de exudado, en las etapas más tardías para mejorar el lecho de granulación, pero sí llega un momento en el que ustedes ya tienen un lecho de granulación muy parejo, un lecho de granulación estable y pueden utilizar cualquier otro apósito que les permita la epitelización. Todos los casos que les mostré acá, utilizamos el Aquacel desde la fase inicial hasta la fase final de epitelización. En todo el proceso de cicatrización utilizamos el apósito Aquacel AG+. Pero sí, ustedes pueden en el momento de ya tener un adecuado control del exudado, un adecuado control del biofilm, cuando ya estén en fases de epitelización, utilizar algún otro apósito que les permita la epitelización, como un Duoder Extratin o cualquier otro tipo de apósito que les permita epitelización. En cuanto a la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, se me olvidó. Si se puede activar o no con suero fisiológico. No, esa es una práctica común que yo veo que es activa en el Aquacel con suero fisiológico. No es necesario. ¿Cuál es la idea de la hidrofibra? La hidrofibra debe absorber el exudado, debe tener esa capacidad de absorber el exudado, gelificarlo en su interior. Si yo lo activo con solución salina, estoy llenando esos canales de hidrofibra, estoy saturando el apósito y estoy disminuyéndole vida útil al apósito. Entonces, si la herida es exudativa, el apósito por sí solo va a empezar a absorber el exudado de la herida y va a llenarse de ese exudado y gelificarlo en su interior. Si por el contrario, tengo una herida muy seca, por ejemplo, una úlcera arterial, que las heridas son muy secas, que no son tan exudativas, le pongo el apósito, le puedo poner unas pequeñas gotas solamente para que se adhiere el apósito, pero no llenarlo con solución salina, en ese caso lo que estoy haciendo es saturar completamente el apósito y al saturarlo no va a tener su buena efectividad. Yo recomiendo, si se usa en ese tipo de heridas secas, por ejemplo, las que les menciono, las úlceras arteriales que son muy secas, usar en combinación de pronto con un hidrogel. Un hidrogel que me permita humedecer la herida, que me permita ablandar en el momento que yo le vaya a hacer un exudado, un desbridamiento, pueda retirar fácilmente ese tejido desvitalizado. Doctor Salazar, nos queda tiempo para una pregunta más. 2 minutos, allá. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela, trabajo en un programa de ventilación invasiva crónica en domicilio. Mi duda es cómo medir o cuál es el método más idóneo para medir biofilm asociado a este dispositivo de la cánula de traqueostomía. Hola Daniela. Como les mencioné, hay muchos métodos para identificar en forma objetiva el biofilm. Hay muchos métodos con consecuencias moleculares genéticas, con microscopía electrónica, con luminiscencias. Hay muchos métodos, pero son costosos, son dispendiosos, no los tenemos disponibles en nuestros países. Lo más fácil es tener en cuenta también los signos indirectos o signos clínicos de biofilm. En la traqueostomía, cuando ustedes tienen la traqueostomía, pueden identificar todos estos mismos signos que yo mencioné en las heridas. Pueden identificar ese tejido mucoso, transparente, que se genera alrededor de la traqueostomía, y vemos en las heridas de la traqueostomía todos los mismos signos que vimos en las heridas crónicas. Si tenemos algo de tejido perilesional húmedo, si tenemos exceso de humedad, si tenemos tejido friable, tejido que sangre fácilmente, todo eso nos hace sospechar el biofilm y debemos tratar también en ese caso, esa herida de traqueostomía como contaminada con biofilm.
Gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Bueno, antes de seguir con la siguiente presentación, un comentario sobre el biofilm. Por muchos años fue como este enemigo invisible y hoy en día hay tecnologías. De hecho, ahora en el Congreso Mundial se presentó una cámara que funciona con luz ultravioleta y que lo marca perfectamente y la enfermera puede ver exactamente dónde está limpiando y qué es lo que tiene que remover. Entonces, ya tan invisible no es. Gracias por esa presentación, doctor Salazar. La siguiente presentación es limpieza de la herida, la importancia del pH de la solución limpiadora. Expone el doctor Luis Fernández. Él es especialista cirujano traumatólogo, director de curaciones de heridas médico de curaciones de heridas traumáticas, profesor de cirugía de la Universidad de Texas, miembro del Comité de Trauma del American College of Surgeons. Adelante con la presentación. ¿Me pueden oír? Sí, se ve y se escucha. Adelante. Sí. Buenos días, yo soy Luis Fernández, soy cirujano de trauma. Vengo del centro universitario del Tyler, Texas. Somos un centro de referencia estatal. Cubrimos más de 16,000 millas cuadradas aquí del estado y recibimos más de 2,000 pacientes agudos en nuestro equipo de trauma. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del pH en las soluciones limpiadoras. Y esto es una cosa que es muy importante y le voy a describir por qué. Nosotros usamos en nuestra institución el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es una composición superoxidasa que se crea naturalmente dentro de las células blancas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Esto ocurre cuando las células de defensa, los neutrofilos, responden a antígenos y patógenos. Entonces se crea un proceso en el cual se desarrolla el ácido hipocloroso y empieza a destruir estos agentes. Y este es el proceso. Eso es una formación natural. El patógeno se identifica por quimotaxis. Los neutrofilos forman los pseudopodos que lo llevan adentro del citoplasma. Ahí se forma una fagosoma. En el fagosoma se crea el ácido hipocloroso. Y entonces este proceso empieza a eliminar el patógeno que es liberado cuando ya está completamente destruido por una exocitosis. Entonces, cuando vemos y estudiamos el pH de estas diferentes soluciones y también de las heridas, por ejemplo, el pH de la piel está más o menos en 5.5. Las heridas agudas tienen un pH que el rango va de entre 3 a 4. Las heridas agudas, si uno se trata con tratamientos simples, casi siempre se curan. ¿Por qué? Porque ese pH es un proceso protectivo contra las bacterias para una infección crónica. Ahora, cuando llegamos a un pH que ya está elevado, es decir, un pH de 7, 8, 9 o 10, no solamente lo vemos en heridas crónicas, pero también en otras soluciones que se han usado en este tipo de paciente. Por ejemplo, la solución Dakens, las soluciones de hipoclorito sódico y otras diferentes formulaciones. Cuando podemos reducir el pH a un rango de 4 a 6, tenemos unos factores de acción que son 100 veces más productivos que soluciones con pHs más altos. ¿Qué significa esto? Eso lo que significa es que el índice terapéutico del ácido hipocloroso supera fácilmente el hipoclorito de sodio y muchos otros diferentes productos químicos que se usan en este ambiente. El ácido hipocloroso también tiene una grande efectividad a diferentes patógenos. Aquí lo tenemos en lista. En un contacto de 15 segundos nada más, en la mayoría de estos, podemos destruir más del 99% del patógeno. Fíjese que también en el endospores de C. difficile, que son muy difíciles para destruir, en 15 segundos más del 99% se destruyen. Eso es increíble. ¿Cómo se puede usar el ácido hipocloroso? Se usa en cualquier etapa de las lesiones. Así puede empezar en la primera etapa hasta la última, en úlceras completas donde tenemos
el hueso o el músculo o el tendón expuesto. También lo hemos usado en rescate de injertos vasculares, usando este tipo de solución, y los usamos nosotros en nuestro centro, lo usamos con presión negativa con instilación. Hemos podido salvar esos injertos sin tener que hacer una revisión agresiva vascular. Entonces, voy a repasar unos casos aquí. Rápidamente, aquí tenemos el primero, que son unas úlceras de presión. Es una señora de 59 años con una paniculitis y una úlcera grado 3. También tenía una historia médica que incluye obesidad, diabetes mellitus, tenía cirugía bariátrica. La herida medía de entre 4 centímetros a más de 8 centímetros y 3 centímetros, y 80% del tejido estaba desvitalizado. Tenía mal olor y drenaje purulento. Como el doctor Salazar acaba de exponer, este caso clínicamente ya tenía el biofilm. Una de las cosas muy interesantes sobre el ácido hipocloroso con el biofilm es que puede penetrar el glycocalyx que cubre la bacteria, lo penetra y entonces elimina la bacteria planctónica y la comunidad bacteriana que existe bajo eso. Así que usando este fluido, instilación con el ácido hipocloroso, elimina el biofilm y la bacteria y la comunidad bacteriana que existe bajo del biofilm. En este caso, la paciente no era una candidata para el desprendimiento quirúrgico. Entonces, todo esto se hizo en la cama, en la unidad de cuidado intensivo. Aquí ilustramos la aplicación de la terapia VAC-Veraflow. Estábamos instalando la solución limpiadora Bosch. El tiempo de uso era 10 minutos. En cada 2 horas le poníamos presión negativa a una presión de 125 milímetros de mercurio. El cambio de depósito se hacía cada 48 a 72 horas. Este es el día 6. Ya vemos aquí que hay menos tejido no viable, y al día 9, 90% del tejido ya era viable. Entonces, lo que hicimos aquí fue cambiar de la instilación, de presión negativa con instilación, a VAC estándar, y le pudimos despachar el paciente a un centro de rehabilitación. Esto es importante porque en los Estados Unidos el costo de un día en una cama de un hospital agudo es $2,000 diario. En una UCI es $6,000. Si estás en un ventilador en una UCI, $17,000. Así que si podemos eliminar este proceso y eliminar 1 o 2 días, se paga por todo el tratamiento que hicimos a este paciente, y el hospital puede tener un proceso económico para poder tratar a estos pacientes. También, si vamos al quirófano de estos pacientes, nada más que para prender las luces y abrir el quirófano, el averaje es $60 a $85 por minuto. Por minuto. Si uno no tiene, obviamente, a tener que ir al quirófano, ya eliminamos ese costo también. Aquí tenemos otro caso. Este es una úlcera de presión en el coxis. Al día 0, al iniciar el tratamiento, tenemos más del 90% del tejido que es no viable. Al día 3 ya se ve que ese tejido se ha ablandado. Esto es un proceso biomecánico. No solamente es el efecto de la presión negativa con el VAC-Veraflow Therapy, sino también es el efecto químico del ácido hipocloroso que penetra el biofilm y ayuda a eliminar ese proceso y ablanda los tejidos. Algunas veces tenemos un tejido viable que es muy tenuoso, y lo que hacemos es, con un bisturí, lo marcamos, y eso lo que causa es que el ácido cloroso, cuando está instilado ahí, se insinúa bajo ese S-sharp y lo puede levantar, y con la presión negativa hacemos un debridement médico. Al día 6 ya vemos que después del desbridamiento con presión negativa, el lecho de la herida era mínimo. El paciente también fue despachado al centro de rehabilitación.
En este caso tenemos un paciente, una señora de 53 años, que llegó a nuestro centro de trauma. El equipo de nosotros lo atendió. Tenía una laceración del vaso grado 4, lesión mesentérica, una ruptura de la vena ilíaca izquierda, que eso tiene una mortalidad de más del 90%. Sufrió una perforación colónica retrasada oculta. También tenía varias fracturas torácicas en lumbares. Y eso también fueron tratados por nuestro equipo. Nosotros estábamos usando un tratamiento de presión negativa que es el Vaclens Choice. Mi colega, el doctor Villarreal, y yo modificamos el apósito usando el Ergo Tool para poder proteger porque esta lesión estaba en el cuadrante izquierdo inferior, donde le habíamos hecho un reparo de una fractura del acetablo. Ahí hubo una isquemia retroperitoneal del sigmoide, donde se perforó y llenó toda esa parte de la cavidad abdominal con heces. Tuvimos que hacer una exploración. Hicimos una colostomía, hicimos un aseo intraperitoneal, pero también teníamos que tratar de controlar la infección en esa área, porque si no se podía controlar con las otras fracturas que tenía este paciente, estaba en muy alto riesgo de tener una hemipelvectomía, que no podía sobrevivir el paciente sobre esa cirugía. Entonces adaptamos el apósito de presión negativa usando el Ergo Tool para proteger la parte retroperitoneal, pero también mantener un proceso efectivo contra la parte del acetablo que tenía los injertos ortopedistas ahí para tratar de controlar el sepsis de este paciente. Aquí vemos en el CT, en las ilustraciones aquí superiores, vemos el absceso. Aquí se ve, se ilustra muy bien. Al día 40, todo esto se había eliminado. El paciente, la lesión, perdóname, la incisión que hicimos para tener acceso a esta parte del cuerpo, aquí con este tipo de tratamiento, se cerró casi completamente. El paciente entonces empezó fisioterapia limitadas. Los ortopedistas pudieron entonces ir y remover toda la instrumentación ortopédica, poner un nuevo injerto para poder ayudar al paciente para poder caminar, y el paciente fue despachado a un centro de rehabilitación en aproximadamente 4 meses del inicio de su presentación en nuestro centro. Nuestra experiencia la publicamos en 2019 en the Society of Wound Care, donde aquí tenemos diferentes pacientes también, y este era el algoritmo que desarrollamos nosotros inicialmente, donde nosotros pensábamos que usando este tipo de técnica sería más fabulosa a los úlceras de presión del nivel 4, pero ahora lo estamos usando en todos menos el nivel 1, y vemos que esto es muy, muy eficaz, y también el costo del uso para estos pacientes es mínimo. También esto fue publicado en el Journal of Trauma and Treatment, y fuimos parte de un grupo donde desarrollamos ciertas recomendaciones en nuestra experiencia usando esta técnica, y estas son recomendaciones nacionales. Muchas gracias por su atención. También quiero decir otra cosa, que en este año, muchas gracias, muy amable. En este año, el Instituto Nacional de Infección de Heridas hizo varias recomendaciones sobre este tipo de aseo. Ellos declararon que el ácido hipocloroso no es citotóxico. Es decir, el ácido hipocloroso se puede usar casi en cualquier tejido mesénquimo que se encuentra en el cuerpo humano.
También el hipoclorito fue identificado como un altamente citotóxico. Yo que me creé con el hipoclorito, pero ahora cuando uno estudia la bioquímica de estos dos diferentes soluciones, se nota que el hipoclorito es muy citotóxico y el ácido hipocloroso no lo es. Entonces, en particular, la solución Dakens ya no se debe usar en el aseo de estos tipos de lesiones. Así que, vaya, en nuestra experiencia, el ácido hipocloroso es un ayudante muy importante para el aseo de las lesiones crónicas, también a poder rescatar ciertos injertos, no solamente es ortopedista, sino vascular también. Muchas gracias por su amable atención y con mucho gusto respondo a sus preguntas. Gracias, doctor Fernández. ¿Preguntas de la audiencia? Allá. Buenos días, doctor. Me presento Pedro Arévalo, enfermero del Departamento de Salud de Lautaro. Nosotros trabajamos en más que nada en partes rurales, donde las heridas por lo general tienen bastante biofilm. Entonces, ¿cuál sería la importancia de esta solución limpiadora o batch sobre el tratamiento de estas capas o biofilm en pacientes que tengan condiciones no muy adecuadas para usar una curación? Bueno, este tipo de solución se puede aplicar, tiene un rango de aplicación muy amplio. Si estamos en un centro muy avanzado donde tenemos todas las capacidades, se puede utilizar con todo tipo de presión negativa, etc. Si no lo tenemos, usando gasa, lo puede saturar la gasa, lo pone a la lesión y usando los pasos que el doctor Salazar había ilustrado en la reciente presentación, podemos llegar al mismo fin, es decir, podemos ayudar a ese paciente a cerrar a sanar esa lesión con mínimo costo, con mínimo toxicidad y con mucho éxito en estos tipos de pacientes. Esto se puede utilizar. Yo como soy retirado en la Fuerza Armada, se puede utilizar en el momento de la herida, en el combate, hasta que uno va a un hospital definitivo. Así que esto tiene es muy simple de aplicar, es costo efectivo y es muy efectivo en sanar este tipo de lesiones. Así que eso se puede usar en cualquier tipo de lesión, en cualquier etapa de su desarrollo. Gracias, doctor Fernández. Siguiente pregunta ya. Hola, mi nombre es Diane, soy enfermera del Hospital Metropolitano. Usted habló acerca de la terapia con instilación. ¿Ya? Mi pregunta es la siguiente. Según la última evidencia, no hay mayor significancia entre instilación con suero fisiológico y Prontosan, más que en la parte económica. ¿Ya? ¿Hay alguna diferencia si yo hago esta instilación con el producto BAT en relación al pH de la herida en este caso? Sí, mire, el problema con usando la salina es muy efectiva para eliminar contaminación y particulares grandes, etcétera, pero no tiene ningún efecto, absolutamente ninguno, en el biofilm que ya está establecido. El Prontosan también afecta el biofilm, pero el problema es que el Prontosan tiene depende de la concentración, puede ser citotóxico también. Esta solución se puede aplicar usando la instilación con presión negativa. No solamente el pH es importante, sino el pH es importante simplemente porque tenemos el efecto máximo antimicrobio de la solución sin hacer daño citotóxico. Así que de todas las opciones que tenemos allí para instilación, esta es la mejor opción. En el hospital de nosotros, que antes solamente lo hacíamos con salina, ahora casi exclusivamente lo hacemos con este tipo de solución. Y los resultados han sido muy exitosos para nuestros pacientes. ¿Alguna otra pregunta? De acá del chat preguntan, para la terapia de presión negativa, ¿cuál era la finalidad de los orificios que se le hace a la espuma?
Perdóname, ¿puedes repetir eso? Cuando aplicaron la terapia de presión negativa, en la espuma le hacen como un fenestrado, orificios. Preguntan cuál es la utilidad de fenestrar la espuma. Es decir, en la ilustración que yo demostré allí, sí. Esa es una cosa que es hecho especial por la 3M KCI. Lo que eso hace, se adhiere y se conforma a la lesión. Entonces, cuando está bajo la presión negativa, hace un efecto físico a la parte exterior de las células que causa un proceso teleológico y empieza a desarrollar unas nuevas células. Cuando uno lo elimina, cuando lo saca el apósito, va a haber unos microdomos. Esos microdomos son nuevas células de granulación que son estimuladas por ese tipo de diseño. Ese diseño es único en este tipo de apósito. Así que vemos que en este tipo de apósito, que es el Backlens Choice, la generación del tejido para recuperación del lecho de la lesión es mucho más rápido, específicamente por ese tipo de diseño. Y es un proceso físico-biológico que causa una respuesta celular muy avanzada, muy rápida, y ayuda a cerrar la herida y mejorar el proceso y limitar el tiempo para sanar la lesión que estamos tratando en el paciente. Muchas gracias. Última pregunta, ayer. Hola, buen día. Entiendo que su experiencia con el ácido hipocloroso es más que nada con heridas y úlceras de resolución de tipo más quirúrgica. Mi pregunta va enfocada hacia el área más médica. Si tienen experiencia con las dermatitis, por ejemplo, asociadas a incontinencia, si es que han visto experiencias sobre eso. Bueno, yo en esa parte no tengo mucha experiencia, pero de acuerdo a la literatura, ciertos expertos lo han usado en esos tipos de pacientes que han tenido éxito, pero como en mi parte de cirujano de trauma, no tengo mucha experiencia en ese tipo de aplicación. Pero yo sí sé que existe ciertos ejemplos en la literatura en cual ha sido eficaz en ese tipo de casos clínicos. ¿No quedan más preguntas? Muchas gracias, doctor Fernández. Muchas gracias, muy amable. Bueno, con esto damos cerrado este módulo y dejo a Marcela a continuación con ustedes. Muchas gracias, doctor Lorenzini. Muchas gracias a los expositores de esta mañana. Para continuar, ahora vamos a hacer las visitas a los stands. Recordar el uso de mascarilla durante todo el traslado, toda la visita a los stands, que sea lo más ordenado posible, distribuirse de tal manera para evitar atochamientos y algo muy importante, al regreso, por favor, en la medida que vayan ingresando, se vayan sentando, evitar estar en los stands que van a cerrarse, los del interior, durante el ingreso para las presentaciones para evitar el ruido.